Para ir finalizando con el segundo congreso de la Red de Arbitraje Juvenil previsto para el día de hoy, continuamos con nuestro quinto y último panel titulado Intervención del Poder Judicial en Arbitrajes de Inversión, Casos Prácticos. Para el desarrollo de este panel nos acompañan el doctor René Irra de la Cruz, socio de Cuatro Casas en México, la doctora Diana Garate, asociada senior de Rebasa Alcázar y de las Casas en Perú, la doctora Alegría Gijón, asociada de Pérez Bustamante y Ponce en Ecuador, el doctor Santiago Díaz Cediel, coordinador del área de arbitraje internacional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y como moderador contamos con la presencia del doctor Juan Sebastián Arias, asociado principal de Filippi Prieto Carrizosa Ferrero de U y Uría en Colombia. Les recordamos a los miembros de nuestro panel que cuentan con una duración de 70 minutos para realizar sus intervenciones. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias en primer lugar a ustedes por estar acá. Ya es el último panel. Ya llevamos 8 horas discutiendo temas muy interesantes. Así que tenemos el gran desafío de mantenerlos entretenidos la próxima hora y media. Y pues para ello tenemos 4 panelistas muy preparados y muy extrovertidos que me han prometido que van a tocar temas muy interesantes y sobre todo van a interactuar entre ellos para hacer el panel lo más entretenido posible. Muchas gracias a la Red Juvenil, es un honor esta invitación. Este evento que ya está en su segunda edición es un hito en la comunidad arbitral colombiana, así que felicitaciones y de nuevo muchas gracias a todos. El formato que hemos elegido para abordar el tema del panel, que es la intervención del Poder Judicial en arbitrajes de inversión, que es un tema bastante amplio, fue seleccionar 4 casos por su relevancia, porque son casos recientes, porque involucran a partes latinoamericanas o seleccionamos uno que no, pero ya explicaremos su relevancia. Y el formato será que un panelista va a exponer el caso y el otro panelista lo va a comentar. Queremos hacer un panel flexible, así que los invitamos a hacer preguntas, a intervenir, a hacer comentarios si los tienen, incluso cuando los conferencistas nos estén hablando, levantan la mano y los invitamos a participar. Bajo este formato, entonces, el primer caso que vamos a tratar es British Caribbean Bank Limited contra Belice. Lo va a exponer la doctora Diana Garate y lo va a comentar René Irra de la Cruz. Diana. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a la Red Juvenil por la invitación y a todos por estar todavía aquí con nosotros después de 8 horas, como dijo Juan Sebastián. Bueno, voy a empezar rápidamente a describir los hechos del caso. Este caso considero que es importante porque es un arbitraje de inversión en el cual hay 2 intervenciones judiciales de 2 cortes diferentes en 2 oportunidades distintas durante el proceso arbitral, ¿no? Lo cual lo hace interesante. Bueno, este caso es entre el British Caribbean Bank, vamos a llamarlo el banco, contra Belice, el estado de Belice. El banco es nacional del Reino Unido y la controversia está enmarcada en un tratado, tiene su origen en un tratado bilateral que suscribió el Reino Unido con Belice en el año 82. Esta disputa se enmarca dentro del sector de telecomunicaciones y financiero, se rigió bajo las reglas de UCITRAL, tuvo la institución que lo llevó fue la Corte Permanente de Arbitraje y duró aproximadamente 4 años. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Este es un típico caso de expropiación indirecta por emisión de una ley. A ver, tenemos primero que el banco le otorgó un préstamo a una empresa denominada Sunshine para que Sunshine adquiera las acciones de una empresa de telecom en Belice, ¿no? Entonces era un financiamiento para adquisición de acciones. Dentro de este contrato de financiamiento, que era un crédito sindicado, se regularon un montón de obligaciones, de covenants de no hacer de parte del accionista, y una de estas era que durante la vigencia del financiamiento no podía haber una toma de control, no un change of control, sin la aprobación del banco. ¿Qué pasó? Un año después, el gobierno de Belice emitió una ley, ¿no? Alegando interés público,
indicando que por interés público tenía que tomar el control de todo el sector de telecomunicaciones del Estado. Entonces, emitió notificaciones a todos los accionistas del Estado, indicándoles que tenía que realizar una adquisición forzosa de sus acciones en todas las empresas de telecom que tenían. Y empezó a ejecutar estas adquisiciones forzosas sobre la base de este mandato legal. En ese contexto, le llegó la notificación a Sunshine, y lo que pasó fue que esto gatilló un default en el contrato de financiamiento. ¿Por qué? Porque justamente se estaba dando un cambio de control sin autorización del banco y en consecuencia se resolvió el contrato de crédito y se hizo una aceleración de pagos. En este contexto, el banco le requirió el pago a Sunshine, obviamente se negó. Y entonces lo que hizo Sunshine fue iniciar dos acciones en paralelo. Una fue un arbitraje de inversión bajo el Tratado de Reino Unido, ya que su matriz era de Inglaterra, contra el Estado de Belice por violación del Tratado Bilateral Expropiación Indirecta. Y por otro lado, inició una acción judicial ante las Cortes de Belice para que se declare inconstitucional la ley de toma de control de las empresas de telecom. ¿Qué pasó en este contexto? Lo primero que tuvimos, ¿no? La primera intervención judicial es la denominada anti-suit injunction, que es una medida cautelar ante litigio y bueno, es muy usual en el common law. Entonces, lo que hizo el banco fue solicitar a la Corte de Inglaterra, o sea, a su corte local, que se dicte esta medida cautelar ante litigio en contra de Belice, ¿no? Es decir, que la Corte de Inglaterra le ordene al Estado de Belice que se abstenga de iniciar cualquier acción judicial en las Cortes de Belice que impida el inicio del arbitraje de inversión. Lo curioso fue que en el mismo día que presentaron esta solicitud, el mismo día la Corte de Inglaterra le otorga la medida cautelar y le ordena a otro Estado que no inicie ninguna acción judicial y que esta medida cautelar se va a mantener vigente hasta que se dicte el laudo final. Ante esta situación reaccionó el banco y lo que hizo fue, reaccionó el gobierno de Belice y lo que hizo fue también, al mes siguiente, interpuso un anti-arbitration injunction, o sea, es al revés, es una medida cautelar anti-arbitraje y la interpuso ante sus propias cortes en Belice. Y lo que le indicó a su corte era, por favor, ordénale al banco que no se inicie ningún arbitraje hasta que no se termine el proceso judicial respecto de la inconstitucionalidad de la ley. ¿Qué pasó con esta medida? Lo que pasó fue que el banco evidentemente la apeló, ¿no? Porque la Corte de Belice le otorgó esta medida al gobierno y la segunda instancia le dio la razón al gobierno de Belice. Nuevamente el banco apela en última instancia, que lo curioso es que es una corte en el Caribe, no en el propio Estado de Belice, sino es un tribunal de justicia en el Caribe. Y esta última, o sea, la última instancia le otorga, le da la razón al banco y revoca esta medida cautelar anti-arbitration, señalando que en efecto esta medida violaba el derecho del banco a iniciar un arbitraje bajo el BID y que estas acciones que había hecho las cortes en Belice era una intromisión al arbitraje y que violaban el principio de competes de los árbitros. Y bueno, finalmente, ¿cómo terminó este arbitraje luego de 5 años? El banco obtuvo un laudo favorable, se le pagó la mitad de lo que había requerido por indemnización, que fueron como 20 millones, y bueno, este laudo sentó un precedente respecto de los estándares para que las cortes vean en qué situaciones se pueden otorgar tanto un anti-injunction como un anti-arbitration injunction, ¿no? Tanto en las cortes inglesas como en las cortes del Caribe. Bueno, sobre este caso, René, ¿nos puedes comentar tus primeras apreciaciones, tus comentarios? Gracias, Diana. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Yo me sumo a los agradecimientos tanto a la Cámara de Comercio, al Centro de Conciliación y Arbitraje, de la Red Juvenil de Árbitros por la invitación.
Y sobre todo ustedes, porque como lo decía Juan al principio, creo que el mérito lo tienen ustedes de estar aquí junto con nosotros compartiendo, si bien ideas bien interesantes, pero como sea cansado ya al final del día. Y vamos a tratar, como decía Juan, de entretenerlos. A ver, este caso que Diana nos cuenta, de veras que es interesantísimo, porque convergen al mismo tiempo una acción promovida por una parte para evitar acciones judiciales, una medida cautelar para evitar acciones judiciales, y al mismo tiempo una medida cautelar para evitar acciones que inicien un arbitraje. Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces? ¿No? Y entonces, ¿qué pasa? Si ya tenemos ahí cruzada la imposibilidad de ejercitar acciones por un lado y por otro, en un foro y en otro, ¿qué pasa? Cuando yo leí este caso, la primera idea que me surgió fue el análisis jurídico, el análisis desde el punto de vista de derecho internacional público respecto de la medida cautelar emitida por la Corte inglesa. Una Corte inglesa que le ordena a un gobierno no ejecutar acciones judiciales frente a sus propios tribunales. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ok, sí, hay cooperación judicial internacional, hay deferencia, pero usted, ¿quién es como para decirme a mi gobierno que no puedo ejercitar acciones judiciales que me competan frente a mis propios tribunales? Esta cuestión nos daría para un análisis de derecho internacional público vastísimo. Y desde la otra perspectiva, ¿qué pasa con la medida cautelar para evitar la continuación del arbitraje? A ver, yo creo que a ninguno de nosotros nos queda duda de la existencia del principio competence, y todos sabemos que es el tribunal arbitral el que es competente para resolver sobre su propia competencia, lo que necesariamente implica que ningún juez, en principio, podría quitarle al árbitro esa facultad para resolver sobre su propia competencia. Y entonces, ¿quién es usted, autoridad judicial, para venir a quitarle al foro arbitral ese poder inherente que tiene y esa facultad de resolver sobre su propia competencia? Esta regla del competence no es que el Poder Judicial no tenga facultad, pero es una facultad de control. El primero que tiene la facultad para decidir sobre la competencia es el tribunal arbitral. Y después habrá control judicial. Pero entonces, aquí tenemos un caso en donde el Poder Judicial de Belice otorga una medida cautelar diciéndole a la parte: usted no puede continuar este arbitraje. Y aquí se abre un abanico de posibilidades que es arbitraje comercial y arbitraje de inversión. Y los análisis son diferentes porque los estándares de apreciación son diferentes. Cuando hablamos de arbitraje comercial, existe la regla casi unánime en todo el mundo, en donde el juez que recibe un pleito que cae en el ámbito de una cláusula de arbitraje tiene que remitir a las partes al arbitraje, salvo si aprecia que la cláusula es nula, ineficaz, de ejecución imposible, manifiestamente nula, y la formulación que cada legislación nacional utilice. Y ahí se nos genera otra problemática tremenda, porque ¿cuál es el estándar de apreciación? Y si, por ejemplo, el derecho francés dice que no sea manifiestamente nulo. Bueno, ¿y qué tan manifiesto es lo manifiesto? Porque no es tan así. En la redacción se ve muy bien, pero ya cuando vemos un entramado contractual, por ejemplo, en donde hay cierta duda de si una cláusula impacta o tiene o cubre otro contrato relacionado que necesariamente no es derivado, bueno, aquello se puede complicar. Entonces, esa es la problemática. Pero la problemática que tenemos acá es arbitraje de inversión. El estándar es totalmente diferente. Y tenemos la particularidad de que en este caso, en el estatuto judicial, en esta ley orgánica de la Suprema Corte que otorga la medida cautelar, sí está contemplada la facultad de otorgar una medida cautelar en el sentido de impedir a la parte seguir procedimientos arbitrales, siempre y cuando, y ahí viene el tema de debate y de discusión, siempre y cuando se verifique que el proceso arbitral es inequitativo, opresivo, implica vejación y por sí mismo
implica abuso del proceso. Un abuso, pues sí, esto es un abuso del proceso. Y entonces el razonamiento de la Corte, del Tribunal del Caribe, el Tribunal de Justicia del Caribe, que revoca la medida cautelar, es interesantísimo, porque el Tribunal del Caribe dice, a ver, bueno, lo primero es que hay que establecer si la Corte tenía la facultad para emitir esa orden, esa medida cautelar. Bueno, sí la tiene, sí tiene la facultad porque está en su estatuto orgánico. Siguiente pregunta, esta Corte, este tribunal tiene que analizar si se cumplen las condiciones y los requisitos para que se otorgue esa medida. Entonces hace todo un razonamiento de cuándo un procedimiento es inequitativo, cuándo un procedimiento es opresivo, cuándo un procedimiento implica vejación, hace un análisis sobre el forum non-convenience, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, a ver, en duplicidad, o sea, ¿qué significa que un procedimiento arbitral sea frívolo? ¿Cuándo es que un procedimiento se vuelve frívolo como para decir, oiga, no vaya allá y vámonos a un tribunal judicial en donde se resuelva el tema de fondo? El que haya dos procedimientos no por sí mismo es frívolo, y bueno, hace toda una serie de consideraciones. Hay una frase por ahí que me gusta mucho y que con esto me paro ahí porque no le quiero quitar el tiempo a los que saben más que yo, que dice, hay que analizar si la promoción de este otro procedimiento en un aparente ejercicio de buen derecho genera un daño mayor si admitimos su admisión y resolución que si no lo admitimos. Forum non-convenience, vamos a buscar una jurisdicción en donde sí tengo acceso a punitive damages, por ejemplo. Y ese es el ejemplo que pone la Corte. Si yo le permito tramitar eso, usted va a obtener un beneficio adicional como daños punitivos a los que en principio no tendría derecho. Y yo me quedo aquí y si quieren seguimos discutiendo este tema. Yo tendría solo una pregunta adicional para cerrar este caso y es, ¿existe algún criterio o alguna particularidad del arbitraje de inversión que debe influir en la mente del juez nacional cuando recibe un anti-arbitration injunction que difiera el arbitraje comercial internacional? ¿O lo creen, conocen algún precedente o tienen alguna idea al respecto? Cualquiera de los dos. Ya, bueno, en principio, rápidamente, de los precedentes que hemos revisado y de la casuística, sí es diferente cuando estamos hablando de una medida cautelar en un arbitraje de inversión que un arbitraje comercial. Y particularmente considero, ¿no?, de precedentes que he revisado y de casos, que lo que debería tomar en cuenta el juez es, adicionalmente a los elementos que mencionó René, es también tener una extrema prudencia, ¿no?, cuando va a otorgar estas medidas, y también que sean de verdad excepcionales, ¿no? Porque estamos hablando no de una controversia entre privados, sino entre estados, ¿no? Ya involucras al Estado. Y algo que se me quedó grabado de un caso que vamos a explicarlo después, que es de la India, de Vodafone versus la India, es que el tribunal en este precedente lo que indica es, le dice a los jueces en la India, ¿no? Por favor, jueces, tengan en cuenta que cuando están frente a una medida cautelar en un arbitraje de inversión, tengan en cuenta la relación diplomática, ¿no?, que tiene nuestro Estado de la India con la contraparte, ¿no? Este caso, por ejemplo, era con el Reino Unido, era una empresa del Reino Unido de telecom. Entonces, lo que dice el juez de la Corte Suprema a las instancias de abajo, ¿no?, es, por favor, tengan en consideración estas relaciones diplomáticas porque no queremos que haya una ruptura, ¿no?, de relaciones diplomáticas, que esto vaya luego a tener una consecuencia como la violación de un tratado bilateral, que a su vez acarree una responsabilidad internacional, ¿no?, del Estado de la India bajo el derecho internacional, que a su vez acarree sanciones económicas. Entonces, considero que por todas las consecuencias que podría haber en un arbitraje de inversión respecto al incumplimiento del Estado de un BID, es que debería haber mucho más prudencia de las Cortes en otorgarlas, ¿no?, en este tipo de arbitrajes. No sé qué opinas tú, René. Bueno,
Sí, habíamos quedado ser disruptivos entre nosotros, pero es que no puedo porque estoy de acuerdo con Diana. Pero tienes 30 segundos, René, porque tenemos que pasar al Yo creo siguiente que caso. no hay que perder de vista, esto último que dijo Diana es muy importante, no hay que perder de vista la naturaleza de este sistema de justicia internacional, la protección de la inversión. Al final del día estamos hablando de compromisos de los estados en el plano internacional y estamos hablando de hechos ilícitos del Estado que generan una responsabilidad internacional. La promoción de este tipo de procedimientos no puede ser considerada frívola. Por eso me cuesta un poco de trabajo pensar cómo pudiera proceder una medida cautelar de esta naturaleza, fuera de este contexto. Pero bueno. Yo resalto la relevancia que lo que decía Diana al principio es que estas medidas anti-suit injunction y anti-arbitration injunction no son muy familiares en nuestro sistema porque provienen más del common law, pero pues no estamos exentos y es algo que la rama judicial tiene que tener en el radar en el caso en que reciban una solicitud de este tipo. Bueno, con ello pasamos al siguiente caso que es Merck contra Ecuador, lo expone nuestra colega Alegría y lo va a comentar Santiago Díaz. Muchísimas gracias. Bueno, me uno a las palabras de agradecimiento de todos. Es un honor estar aquí en Bogotá, en la Cámara de Comercio y con estos grandes panelistas. La verdad es que mi caso es súper interesante. Lo escogí porque Amal Clooney es la secretaria del tribunal. No, no es verdad, pero sí que es la secretaria. Y es un caso muy interesante contra la República del Ecuador. Entonces, quisiera un poquito empezar con contexto. Estamos hablando aquí de la relación del Poder Judicial con el arbitraje de inversión. Hemos visto cómo los unos y los otros se dicen pare, hay el anti-arbitration, hay el anti-suit. Pero ahora vamos a ver cómo del propio Poder Judicial como rama del Estado surge el arbitraje de inversión. Lo normal, lo típico en los arbitrajes de inversión es que tú tengas un caso en el que tienes una concesión minera, un aeropuerto, un puerto, una carretera, el ministro viene, el presidente de la República, el ejecutivo, incluso una ley. En Ecuador tenemos muchísimos casos petroleros en que a través de una ley se hizo una expropiación o se violó el trato justo y equitativo, uno de los estándares del tratado. Pero existe la posibilidad, y de hecho lamentablemente en mi país es bastante común, de que sea el Poder Judicial como tal el que viole el tratado, que sea el Poder Judicial del Estado en su categoría de Estado y de poder estatal el que viole los estándares que a través de un tratado bilateral de inversiones prometió en un Estado al otro. Y este es el caso de Merck. Este caso se resolvió en la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, surge del TBI entre los Estados Unidos y el Ecuador y es un caso, la actora es Merck Sharp&Dunn contra el Estado ecuatoriano. Lo gracioso, lo fundamental de este caso es que no viene de una relación con Merck con el Estado, porque en el Ecuador tenemos otros casos en donde, por ejemplo, en temas tributarios el Estado le niega todas las apelaciones y termina una denegación de justicia, pero es la relación entre un particular y un Estado. Este es un caso de los pocos que hay, aunque ya veremos hoy otro, en la que la denegación de justicia viene de una disputa entre privados, entre particulares exclusivamente. ¿De dónde viene esta disputa? De un tema absolutamente irrelevante. En el año 2003, Merck estaba en negociaciones con Ninfa en ese momento, que ahora es Profar. Vamos a decirle a Ninfa que es un poco más fácil. Y están en negociaciones por comprar una fábrica de medicamentos o lo que fuese. Y están en las negociaciones, llegan a un preacuerdo, dicen que $1,5 millones, al final se cae la negociación en el due diligence y termina Merck vendiendo la fábrica a otro, a un competidor. Hasta ahí, normal. Ninfa se molesta, presenta un procedimiento normal, ordinario ante la justicia ecuatoriana y recibe un pronunciamiento de $200 millones. Entonces Merck dice, teníamos una fábrica, un contrato que era más o menos por 1.5 millones y recibo una sentencia de 100. Esto en primera instancia. Va a apelación y ¿qué ocurre? Que le bajan y le ponen en 150. Va a Corte Suprema de Justicia, que ahora que se llama Corte Nacional en el Ecuador, y le bajan, le dicen, no, esto es desproporcional, 1.5 millones, ese es el año, 1.57 con intereses.
Perfecto. NIFA hace una AEP, que ya escuchamos hoy en el Ecuador es como la tutela, ¿verdad? Va a la Corte Constitucional diciendo que se han violado sus derechos constitucionales en el proceso, y la Corte Constitucional dice, sí, Corte Suprema de Justicia, esto está a poco, vuelva. Pero nunca se habla de responsabilidad, solo se habla de quantum. O sea, hay un informe pericial que hubo mucho habladuría de que fue obtenido con corrupción, lo que fuese. Baja por segunda vez a la Corte Nacional y la Corte dice, ok, 7.7 millones. Y NIFA, el que gana, dice, no, muy poco. AEP de nuevo. Entonces vamos a la segunda AEP. Llega a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dice, tiene razón, vuelve a resolver Corte Suprema, no es suficiente el quantum. Vuelve por tercera vez a la Corte Nacional, a la Corte Suprema Nacional y dicen, ok, 42 millones. NIFA se queda contento, Merck está aterrorizado, Merck plantea una acción de denegación de justicia. ¿Dónde está la acción de denegación de justicia? Pues en el Tratado Internacional, literalmente en ningún lado, no es un parámetro, si lees el TBI no lo vas a encontrar, pero lo enmarcan dentro de Fair and Equitable Treatment, trato justo y equitativo. Y hacen todo este análisis de derecho de inversiones, de derecho internacional, y el tribunal lo acepta y además, como les digo, lamentablemente el Ecuador tiene más de 6 casos de negación de justicia, el tribunal empieza a conocer. El tribunal empieza a conocer e inmediatamente se le piden medidas cautelares al tribunal, ¿verdad? Que no es CIADI, es ad hoc, porque el Ecuador no es CIADI, pero ese tribunal ad hoc de la Corte Permanente le dice al Estado ecuatoriano a través de una medida cautelar, y ahí está la vinculación también con el caso que vimos ahora, le dice, no ejecute esa sentencia mientras yo no resuelvo este laudo. Va NIFA, quiere ejecutar su sentencia a pesar de la medida cautelar, y viene Merck y le dice, no señores, yo tengo aquí una medida cautelar, y el juez de primera instancia, era una jueza, dice, correcto, el Ecuador es parte del TBI, esto implica tanto aceptación y respeto a laudos como medidas cautelares, yo me abstengo, no ejecute. Y adivinen qué hace NIFA, acción extraordinaria de protección, y le sube a la Corte Constitucional por 4ª vez al caso, y la Corte Constitucional, surprise, surprise, ¿qué dice? Sí, señores, la verdad es que nosotros somos soberanos, el sistema de justicia en el Ecuador es independiente, no ejecute ese laudo, vaya a otro juez de primera instancia y que se ejecute. Entonces, es un caso que realmente es increíble. Nosotros en la firma tenemos reunión eso no es nuestro caso, por supuesto, pero en la reunión de miércoles cada año era, no van a creer lo que pasó con el caso Merck, no van a creer lo que pasó con el caso Merck, porque volvía y volvía, 17 años. Entonces, claro, uno se pregunta, claro, ¿quién es el tribunal arbitral, verdad? Para conocer, y un poco lo que decía René es la base de decir, mira, aquí hay un sistema de justicia, bueno, malo, regular, pero aquí están sus recursos, se han interpuesto sus recursos, y eso es lo que le tocó. Si usted tiene que pagar 42 millones de dólares, le tocó. Pero por otro lado, el tribunal dice, me voy a hacer el ciego. Aquí, como ya se imaginarán, había temas de corrupción, había temas de injerencia privada, porque muchas veces la injerencia viene del Ejecutivo al Judicial, ¿verdad? Que le dicen, no, señor, usted hace esto. Que esos también son casos de denial of justice, y hay unos casos muy importantes disonados en el Ecuador. Pero aquí era un caso de corrupción en el sistema judicial, y los hechos eran tan fuertes que el tribunal dice que no tiene otra opción que aplicar denial of justice. La pregunta que se hacen es ¿cuál es el estándar de denial of justice? Y en este caso Jan Paulson escribió un libro que yo creo que es un poco el que más luces da de este tema, y él dice son 2 cosas: fundamentally unfair proceeding y outrageously wrong. Procedimiento fundamentalmente injusto o tan equivocado. Y paso a los comentarios. Gracias, Alegría, por esta valiosa y sucinta exposición, y a la red de arbitraje por la invitación, por supuesto. Voy a comenzar con 2 disclaimers súper rápidos. Obviamente, pues lo que voy a decir son opiniones académicas, y lo segundo es que las consideraciones que voy a decir aquí sobre la base de arbitraje de inversión no necesariamente son trasladables al arbitraje comercial internacional.
Entonces, yo quiero formular, digamos, unas reflexiones y unos comentarios que, por supuesto, considero que invitan más a formular interrogantes adicionales que a arribar a respuestas inmediatas o definitivas. Y voy a comenzar con una afirmación probablemente controversial, y es que yo creo que el inicio de un proceso judicial doméstico, digamos, no entraña per se la violación de un tratado bilateral de inversiones, y en el caso particular que nos ocupa, que Alegría nos expuso, pues el artículo 5, numeral segundo del Tratado Bilateral de Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador consigna el mecanismo de acudir a las cortes domésticas como uno de los mecanismos de resolución de controversias del tratado, para por supuesto la parte convocante. Entonces digamos que uno tiene en la cabeza siempre que toda intervención judicial es mala, pero si los estados partes del tratado, en ejercicio de su voluntad y de su soberanía, previeron mecanismos judiciales domésticos también, aparte del arbitraje, pues no tiene por qué parecernos extraño, pero solo digamos en ese supuesto. Ahora, el fundamento del arbitraje internacional inversionista-Estado, y sobre esto sí recojo algunas palabras de esta mañana que espero no interpretar en la forma correcta, en la forma incorrecta, pues es siempre la voluntad de las partes, que no emana exclusivamente de la legislación doméstica del Estado parte, o digamos del Estado A o del Estado B, los dos siendo partes del tratado, sino que es una habilitación consignada en un instrumento internacional, usualmente, pero no exclusivamente, un tratado bilateral de inversiones. Un laudo internacional, sea cual sea su sede, pues no hace parte del corpus juris del ordenamiento jurídico interno de ese Estado, y en ese sentido toda intervención judicial de control doméstico del laudo de inversión pues es improcedente. No es un acto jurisdiccional doméstico ni es un instrumento internacional que pueda ser objeto de un acto de transposición para ser anulado. Una acción, por tanto, de una Corte Constitucional de un Estado o cualquier acción judicial que pretenda desconocer la resolución contenida en un laudo arbitral internacional, sea parcial o sea final, en el contexto de un arbitraje inversionista-Estado, pues simplemente es violatoria a todas luces de la máxima cristalizada en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, replicada en el mismo artículo de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y obligaciones entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, que básicamente pues se refiere a que el derecho interno no puede prevalecer sobre el derecho internacional. Y por supuesto pues de suyo lleva el artículo 26, que es el del Pacta Sunt Servanda de la misma convención. Entonces esto expone una decisión de una Corte Constitucional cualquiera sea, en este sentido expone al Estado del cual esa Corte pues es parte, a incurrir en responsabilidad internacional, que era algo que tocaron nuestros dos panelistas previo y que tiene unas implicaciones particulares que son relevantes porque pueden derivar en otro arbitraje internacional o pueden derivar incluso en litigio interestatal, para no hablar de los problemas diplomáticos que ya nos mencionaron nuestros colegas del panel. Entonces obviamente pues esto presupone que los requisitos jurisdiccionales están, pero digamos esos son los riesgos. Y yo quiero traer esto a colación porque incluso pues es una pregunta que tiene particular relevancia en el contexto colombiano. Esto pues que vamos a mencionar es de conocimiento público. Algunos, un porcentaje digamos importante, ponderable, de los casos de arbitraje de inversión digamos que han sido iniciados contra Colombia tienen como objeto de la violación del tratado una decisión, una sentencia de Corte Constitucional. Entonces digamos que esa época en la que pensábamos que las sentencias domésticas solo tenían efectos domésticos, pues está mandada a recoger, y la verdad es que, digamos, una pregunta abierta que con el mayor respeto hago es si las cortes nuestras y las de todo el mundo deberían empezar a preguntarse cuáles son, digamos, las consecuencias jurídicas internacionales sobre las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado de sus decisiones en el contexto de alguna controversia que parece doméstica pero que tiene efectos internacionales. Gracias Santiago y gracias Alegría. Yo tengo una pregunta para cualquiera de los dos, de pronto Alegría lo mencionó, y ese hecho del juez que constituye una violación del tratado, ¿en qué estándar se enmarca, hablando de los estándares de protección que tiene un tratado de esta naturaleza? Trato justo y equitativo, hablaste de negación de justicia, seguridad jurídica, legítimas expectativas. Ahí hay varios
un ramillete de conceptos jurídicos y esto es un tema más técnico que de pronto nos puedas exponer. ¿Cuál es tu opinión? Sí, gracias. Bueno, en este laudo se tocan muy a fondo esos temas. Básicamente, la pregunta es, hay dos preguntas. La primera pregunta ¿es el estándar de denegación de justicia el mismo que del trato justo y equitativo? Y llegan a la respuesta de que sí y no. En un sentido sí, porque ellos dicen la interpretación del tratado debe ser integral, ¿verdad? De acuerdo con la Convención de Viena, yo tengo que interpretar de manera igual, ya que el tratado no dice que el estándar sea distinto, no puedo yo asumir un estándar diferente. Pero por otro lado, lo que sí te dicen es, al ser el Poder Judicial, la característica intrínseca más importante del Poder Judicial es su independencia. Si es que yo uso este estándar de denegación de justicia para cuestionar decisiones que no me gusten, entonces realmente hay un abuso de derecho del TBI, ¿verdad? Entonces sí, de alguna manera lo hacen por su naturaleza un estándar más alto. Te digo que ya tiene que ser algo que choquee la moral y la conciencia, ¿no? De nuevo, todo es relativo, depende de qué conciencia, depende de qué moral, depende de qué país estamos hablando. Sin embargo, sí hay esta discusión. Y la segunda tema que discuten es que el demandante no solo alegó la violación de trato justo y equitativo, sino que también, este es del artículo 3, el numeral 2 de trato justo y equitativo, el numeral 7 era resolución eficiente de sus disputas. Y en ese caso, el tribunal dijo que si bien hay una conexión entre ambos, que no cree que aplicaba, que no cree que el tema de la eficiencia es mucho más relativo, que donde ve la violación era en el trato justo y equitativo. Pero es complicado porque evidentemente, como decían esta mañana, es entrar a ver con lupa la decisión de un juez. Los jueces son humanos y se equivocan, y eso es parte de un sistema judicial, y eso no es denegación de justicia. Un error judicial no es un retraso. ¿Cuántos años son denial of justice? ¿Qué estamos hablando? ¿De 5 años? ¿De 10? ¿De 15? ¿De 25? ¿Y si hay un golpe de Estado? ¿Y si hay un terremoto? Son estándares relativos y tiene que haber prueba absolutamente contundente de que no fue un error que puede pasar. Hay varias instancias, hay revisión. En este caso, cuando tú tienes 3 o 4 resoluciones de la Corte Constitucional, todas cambiando y todas remandando y todas empezando de nuevo un proceso, parece que era evidente y el tribunal así lo consideró. Pero sí creo que este caso es un caso insigne, pero hay muchos otros, y yo sé que en el Ecuador hay varios que se han iniciado, y uno tiene que ser muy, muy cuidadoso, y creo que en definitiva el estándar debe ser alto. Bueno, gracias Alegría y Santiago por este caso. Creo que es de toda la relevancia para Colombia que su sistema judicial está evolucionando y mejorando, pero todavía tenemos procesos largos, decisiones controversiales y mucha inversión extranjera, así que creo que es un tema que debemos tener en el radar y profundizar cada vez más con nuestros jueces, así como lo dice este Congreso, claramente un diálogo con el Poder Judicial. Bueno, vamos a ir al tercer caso. En este momento la pareja va a ser distinta. Santiago expone el caso, que es Vodafone contra India, y Diana lo va a comentar. El caso no involucra una parte latinoamericana, pero es muy reciente. De pronto Santiago nos explica mejor, es muy relevante y lo están usando y aplicando ya a tribunales recientemente. Entonces creo que es un precedente en tiempo real que se va a aplicar a los casos que involucran países latinoamericanos. Así que, Santiago. Gracias, Juan Sebastián. Sí, en efecto es un caso que no ha concluido, entonces pues todavía tenemos la mente abierta para ver qué puede ocurrir, pero ha habido una serie de decisiones que son importantes y a considerar. Para eso obviamente tenemos que referir los antecedentes. Entonces, Vodafone, que tiene una doble condición de empresa constituida bajo las leyes del Reino de los Países Bajos y que además es un holding empresarial, adquiere una empresa que se denomina Hutchison Telecommunications, que es una empresa constituida bajo las leyes de las Islas Caimán, pero controlada mayoritariamente por una persona india, jurídica india. La República de India como Estado dice que esa transacción pues es objeto de un gravamen, es gravable en India, a lo que lógicamente Vodafone se opone
y lo que hace es litigar en cortes domésticas de India durante al menos 5 años, pues básicamente oponiéndose y señalando que no tenía esa obligación de pagar esos impuestos con ocasión de esa transacción. La Corte Suprema de Justicia India, que es la corte más alta de esa jurisdicción, le da eventualmente la razón, pero 4 meses después de esa decisión judicial, el Parlamento indio expide una ley de financiación que grava retroactivamente las adquisiciones de acciones en compañías no indias que sean controladas sustancialmente por personas indias. Entonces Vodafone es obligado a pagar algo así como 221.000 millones de dólares por esa transacción por concepto de ese impuesto dejado de percibir. Vodafone, como empresa neerlandesa, notifica entonces al Estado indio de su intención de iniciar un arbitraje internacional bajo el Tratado Bilateral de Inversiones India-Países Bajos, y obviamente pues una vez expira ese periodo de enfriamiento que contempla el tratado, pues se va de una al arbitraje, y una vez iniciado este arbitraje, Vodafone, ya no como empresa neerlandesa, sino como una empresa británica del holding empresarial, inicia otro arbitraje internacional bajo el Tratado Bilateral de Inversiones entre Reino Unido e India, digamos, con ocasión de los mismos hechos, pero en opinión de Vodafone, con una controversia sustancialmente diferente y unas pretensiones sustancialmente diferentes. Entonces, India, considera esta situación, el segundo arbitraje, como un abuso del derecho y solicita a su Corte Suprema emitir una orden que impida continuar con este segundo arbitraje, es decir, otra anti-suit injunction. En tanto, de acuerdo con el Estado indio, pues este segundo arbitraje tiene por objeto resolver la misma controversia. ¿Y cuáles son los interrogantes que se le plantean a la Corte Suprema India? Fundamentalmente 2, hay más, pero los más importantes son: ¿cuál es la jurisdicción de una corte doméstica en arbitraje de inversión? ¿Y qué es lo que ocurre en eventos de duplicidad de arbitrajes internacionales? Que es básicamente un tema de forking the road. Y la Corte Suprema India, en una decisión que yo considero interesantísima, rechaza la solicitud del Estado indio bajo el principio de competence, pero no solo para señalar que corresponde al Tribunal Arbitral Internacional, digamos, la función de decidir sobre su propia competencia en abstracto, sino para resolver sobre si es competente para decidir sobre la configuración o no de un abuso de derecho con ocasión de un segundo arbitraje. Y se trata de obviamente es una decisión que es pro arbitraje 100%, pero resulta interesante porque la ratio decidendi y la razón de la decisión de esta sentencia es enteramente internacional. La Corte Suprema India lo que hace es adopta, digamos, las razones de la decisión y los laudos arbitrales de inversión de 5 casos, uno de los cuales es Belice, el caso de British Caribbean Bank contra Belice que hablamos hace unos segundos, y no lo fundamenta en el derecho doméstico indio. Es más, va más allá y dice que el estatuto arbitral indio, que contempla situaciones de arbitraje internacional, ni siquiera es aplicable para efectos de tomar la decisión. Y es interesantísimo que use los laudos arbitrales de inversión, porque como sabemos, en derecho internacional no existe el principio de precedente, y en derecho internacional de las inversiones en particular tampoco existe ese principio de precedente que se denomina stare decisis en los países del common law. No existe formalmente, y un país del common law, la corte más alta de un país del common law, lo que hace es adoptar esa aproximación. Entonces es una decisión bastante interesante. Y por último, lo que dice, ya para que digamos Diana nos comente con una reflexión sobre este último raciocinio de la Corte aplica también, India no es parte de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, y la Corte Suprema India lo que dice es que ni siquiera por vía de costumbre, sino por vía de que existe una regla de derecho internacional que no contraría el derecho doméstico, va a aplicar un tratado que no está en vigor para el Estado. Esa parte me parece a mí preocupante, porque pues ese es el fundamento, digamos, la conclusión y el fin es bueno, pero el uso de esa medida es problemático porque, digamos, no nos cabe duda que el Estado indio tomó una decisión consciente de no suscribir y de no ratificar ese tratado, y que una corte doméstica que no tiene competencia para la negociación, suscripción y adopción de un tratado lo aplique, pues lo hace
digamos, un caso interesante y problemático, pero quiero cederle con esta reflexión un poco provocadora a Diana la palabra para ver qué piensa ella. Gracias, Santiago, por también tus comentarios. De verdad que yo opino igual que tú, con todo lo que has dicho. Pero quería rápidamente también puntualizar 3 temas en particular que me parecieron súper interesantes y que tienen que ver más con las consecuencias de este fallo y de este anti-arbitration injunction, ¿no? en el contexto de este arbitraje. Primero, si bien se puede pensar que, bueno, India es al otro lado del mundo y qué relevancia podría tener un caso de la India en Latinoamérica, pero la verdad que estamos ante arbitrajes de inversión y los estándares son internacionales. Y la verdad que este caso considero que ya está dando que hablar y considero que va a sentar un precedente que se va a empezar a aplicar a Latinoamérica, y las consecuencias que está teniendo este fallo, que se las voy a comentar en un momento, también se van a dar acá. El más relevante es la renegociación que está haciendo la India de todos sus tratados bilaterales con todos los países con los que ha firmado, principalmente para evitar ir al CIADI, ¿no? de manera directa, sino está regulando un mecanismo de agotamiento de la vía previa en cortes de la India para luego ir al CIADI. ¿Y esto por qué? Porque se han dado cuenta de la naturaleza o la magnitud que tiene este tipo de arbitrajes de inversión respecto al derecho internacional y a las relaciones diplomáticas con los países. El problema que existe entre esta intervención judicial y cómo manejarlo también frente a un tribunal arbitral. Y adicionalmente, ya un tema fuera del tema arbitral, es que se le está vendiendo un montón de arbitrajes de telecom por una mala regulación que hicieron en algún momento de temas de tax en telecom, y que esto también se va a dar en Latinoamérica. Bueno, lo primero es, aquí claramente hay una violación, podría haber habido una violación del tratado bilateral entre Reino Unido e India. Este es un caso en el cual la Corte, ¿no? el Poder Judicial, se percata de eso, se da cuenta, es consciente de las consecuencias que podría haber, y por esa razón rechaza la medida cautelar. En realidad lo que hace es revocar, ¿no? la medida cautelar, porque sí la otorgó la primera instancia, ¿no? Quien lo rechaza es la Corte Suprema. Y es interesante el análisis que hace en su fallo, porque se hace un análisis extenso de por qué es que en los casos de arbitraje de inversión no se debería otorgar estas medidas o debería ser algo excepcional. Y hace una diferenciación respecto de la diferencia que hay entre una medida cautelar durante el proceso arbitral, ¿no? O sea, la intervención judicial durante el proceso arbitral, y la intervención judicial en el inicio del proceso arbitral, que es diferente, ¿no? Durante el proceso arbitral, por ejemplo, una medida cautelar para suspender el arbitraje si es que hay recusaciones pendientes, o una suspensión para ejecutar el laudo. Es muy diferente la intervención judicial en esas circunstancias a que sea una medida cautelar que impida a una de las partes a que inicie un proceso arbitral. Esto ya es claramente una violación del BID, lo indican, porque lo que está haciendo es no permitir a una de las partes con la que firmó el tratado acceder a su derecho de ir a un arbitraje para dilucidar su controversia. Eso por un lado, ¿no? Por el otro lado, interesante también porque indica que si hubieran otorgado este injunction, también es una violación a la ley UNCITRAL, ¿no? Básicamente al artículo 23, que recoge el principio competens, y también en general al espíritu de la ley UNCITRAL, ¿no? Que como se ha comentado en este día, el espíritu es justamente que el control judicial se concentre ex post, una vez que ya se emitió el laudo, ya sea en la fase de ejecución o anulación, pero ahí es donde debería haber la intervención del Poder Judicial, no en una etapa previa. Y bueno, es por esta razón entonces que la Corte revoca este fallo, ¿no? Por otro lado, importante también es que ahora lo que ha venido pasando es que las cortes en la India, justo ahora el último caso ha sido ahora en enero,
han utilizado este precedente, ¿no? Igual es common law, la India, y igual los fallos dentro de la jurisdicción judicial son precedentes de observancia obligatoria. Entonces han venido utilizando este test, ¿no? Para determinar cuándo importa que se otorgue esta medida y cuándo no, ¿no? En arbitrajes de inversión. Y lo interesante es que las cortes están aplicando, ¿no? este test, le llaman el Vodafone Test. Y lo interesante es que este test, ¿no? Que tiene todos los elementos para ver cuándo un juez puede otorgar una medida o no, ya se está empezando a replicar en otros países. Y considero que sería genial que se pueda replicar algo así en Latinoamérica, ¿no? Porque nosotros todo el día hemos estado hablando de la intervención judicial, pero en realidad no es negativa per se, ¿no? Hay veces en que sí se necesita el Poder Judicial en el arbitraje para actuación de pruebas o designación de árbitros, entonces no necesariamente es negativa, ¿no? Entonces creo que lo que se podría hacer es una cooperación, ¿no? con el Poder Judicial, quizá redactar de manera mutua estos lineamientos, ¿no? Para que la rama judicial sepa entonces en qué casos puede otorgar estas medidas y en qué casos no, como se está haciendo en la India, ¿no? Y ya también se está tomando esto no solamente en las cortes de la India, sino también a nivel internacional en el arbitraje. Como todos hemos escuchado, existe el Salini Test, que es este test para determinar si estás frente a una inversión o no, para acreditar jurisdicción. Este test, también el Vodafone Test, va a ser igual, ¿no? Y también van a ser unos lineamientos para que los tribunales también sepan cuándo pueden otorgar estas medidas, porque también, como señaló en su momento Alegría, también un tribunal puede otorgar ese tipo de medidas, ¿no? Y otro punto que me parece súper importante es, en este caso, o sea, la reflexión también de este caso es justamente por el carácter violatorio que tenía esta medida, es si es que el tribunal arbitral estaba obligado a acatarla o no. Y esto también se lo pregunto acá al público, a los panelistas, si es que los que son árbitros, si es que ustedes acatarían una medida cautelar dictada por una corte extranjera, ¿no? O sea, ¿qué tanta autonomía tienen los árbitros para acatar estas medidas? Y empecé a investigar un poco porque me pareció interesante y me di con la sorpresa que en realidad el tribunal al parecer no está obligado, y hay 3 casos en particular de muchos donde el tribunal ha dicho: yo no voy a acatar esta medida, yo no soy parte, el tribunal es un organismo autónomo, yo no soy parte del Poder Judicial y por lo tanto no la voy a acatar, ¿no? Y bueno, estos casos que son muy interesantes, los menciono rápidamente, es el de Salini, en el cual el tribunal no acató la medida, una medida dictada por el gobierno de Etiopía. Luego está un caso en Uruguay, que tampoco se acató la medida. Y el último, que es medianamente reciente, es un caso de Indonesia. Y acá hay una anécdota que me parece muy curiosa, ¿no? En este caso de un inversionista contra Indonesia, el tribunal estaba compuesto por el presidente, que era John Paulson, y un árbitro italiano y un árbitro de Indonesia. ¿Qué pasó? El gobierno de Indonesia interpuso, le otorgó una anti-arbitration injunction, y el tribunal obviamente no la quiso acatar, pero quería basar su decisión, quería hacer un análisis, ¿no? de su posición para salir limpio, ¿no? de su posición. Y lo que hicieron fue, en el laudo, hicieron un análisis de por qué una medida cautelar tiene naturaleza personal, ¿no? O sea, consideraban que la medida cautelar tiene naturaleza personal, o sea, está dirigida en contra de cada uno de los árbitros, y como fue dictada por una corte de Indonesia, solamente tendría efectos contra un nacional de Indonesia. Y como el tribunal estaba conformado por John Paulson, que es francés, el otro árbitro era italiano y había uno de Indonesia, entonces deliberaron los 3, pero al momento de firmar el laudo solamente firmó John Paulson, francés, y el italiano, y no firmó el de Indonesia, ¿no? Por lo tanto, bueno, se consideró que no estaban violando la medida cautelar, ¿no? Pero por otro lado,
se sentó también un precedente de cuál es el alcance de esta medida cautelar para el tribunal, ¿no? Si es para todo el tribunal, si es para las partes o si es para cada uno de los árbitros. Y bueno, por último, otra de las consecuencias es que fuera de que la India está renegociando sus BIDs por esta razón, también lo que está haciendo es excluyendo todas las controversias fiscales de estos BIDs, ¿no? Y eso también nos lleva a una reflexión, ¿no? Si es que los estados realmente están obligados a acatar fallos desfavorables en arbitrajes de inversión cuando importan temas tributarios, ¿no? Que son de su soberanía. Y este también es un tema que se ha abierto a discusión, la India ya está renegociando estos BIDs, excluyendo este tipo de controversias, y creo que es algo que también puede pasar en Latinoamérica, porque ya estamos teniendo muchos arbitrajes de inversión relacionados a convenios de estabilidad jurídica, en el caso de mineras también tema de regalías. Entonces, súper interesante ver cómo se viene desenvolviendo la jurisdicción de la India, ¿no? Gracias, Diana, y gracias, Santiago. Creo que ha quedado muy bien ilustrado el caso y las reflexiones. Yo creo que agregaría simplemente que es un excelente caso de cómo una decisión judicial puede tener un alcance muy favorable para el arbitraje, ¿no? Que se empieza a replicar y los jueces la empiezan a replicar, y eso reafirma la importancia de la interacción entre el arbitraje y el Poder Judicial. Bueno, por último, vamos a pasar al caso que nos va a exponer René, que es el caso de Lion México contra México, y lo va a comentar Alegría. Gracias, Juan. A ver, este caso va en línea del tipo de casos que ya comentó Alegría hace rato. Arbitraje de inversión, entonces quedamos que es un acto ilícito atribuible al Estado que genera responsabilidad internacional. En esta línea de casos no tenemos no tenemos un acto del administrativo, tenemos un acto del Poder Judicial, y el Poder Judicial es el que genera el acto ilícito atribuible al Estado. ¿Qué pasó en el caso de Lion? Lion es LMC es un inversionista canadiense, y entonces le presta dinero a unas sociedades mexicanas para desarrollar unos complejos turísticos, condominios, hoteles, etcétera, en 2 estados. Como garantía de estos préstamos, aquí tenemos la primera operación económica, un préstamo, se piden garantías, hipoteca y pagares. Entonces esos son los 3 activos que Lion dice que son su inversión: préstamo, hipoteca y pagares. Llega el término de pago, la contraparte o el deudor no paga, y Lion dice: oiga, págueme, y vengo y le requiero. No me paga, le ejecuto las hipotecas. Y cuando Lion quiere ejecutar las hipotecas, se da cuenta, y aquí empiezo a contar la historia que cuenta Lion. Y es un caso que todavía está en curso, y solamente podemos discutir sobre las posiciones de las partes porque ya pasamos jurisdicción, pero estamos en la fase de fondo. O sea, a partir de aquí es la historia de Lion. Lion dice: a mí me falsificaron un documento en donde yo liberaba del pago a mi contraparte y por tanto estaba de acuerdo en cancelar las hipotecas. Y Lion dice: yo me encontré con que había un juicio en México promovido por mis contrapartes ejecutando ese convenio. Entonces mi contraparte mexicana viene y le dice al juez: oiga, vengo a ejecutar este convenio en donde Lion se da por pagado y por tanto cancélense las hipotecas y cancélense los pagarés. Lion dice: en ese documento que me falsificaron, me pusieron una dirección para poder ser emplazado a juicio y señalaron unas personas que podían ser notificadas como si fueran mis oficiales, que no lo son. Entonces, desde el punto de vista procesal, judicial, la contraparte mexicana demanda, hay una notificación, hay un emplazamiento que desde el aspecto procesal formal cumple con todos los requisitos y se empieza el juicio. Claro que Lion
no comparece. Y se lleva el juicio en su rebeldía y el juez necesariamente condena, 1, al reconocimiento de ese convenio, 2, a la ejecución de ese convenio, 3, a la cancelación de las hipotecas y de los pagarés. Cuando esto pasa y Lyon se da cuenta, dice, no, es que yo promuevo las acciones judiciales para demostrarle al Poder Judicial que ese convenio es falso. Entonces, y aquí es donde empieza la historia que Lyon dice, donde se configura la violación del Estado, violación al estándar de trato mínimo, trato justo y equitativo, un abuso del debido proceso. Y entonces dice Lyon, el Poder Judicial no me dejó demostrarle en ese juicio que ese documento era falso. Y la decisión del juez de cancelar las hipotecas constituye una expropiación indirecta de mi inversión consistente en los préstamos, en las hipotecas y en los pagarés. Y entonces la discusión, hay toda una discusión de jurisdicción, pero bueno, ya el tribunal dijo que sí había jurisdicción al amparo del tratado. Pero entonces el tema de fondo, ¿hubo o no violación del Estado al estándar mínimo de trato? Hay que ir al detalle procesal. Y en este caso, la controversia de las partes es, oigan, dice México, no es que el Poder Judicial le haya violado a usted sus derechos, es que usted no se supo defender. Es que si usted se da cuenta que hay un juicio, pues tiene unos ciertos mecanismos para revertir esa notificación y poder tener participación. Lyon y la estrategia de sus abogados es promover una serie de juicios de amparo en donde el juez de amparo, por la naturaleza de nuestro amparo, le dice, oiga, es que pues yo estoy imposibilitado para conocer del fondo de la nulidad de ese convenio en este amparo, porque eso es una cuestión de fondo del juicio. Yo no se lo puedo conceder. Y se va al recurso de revisión y va y viene y sube y baja. Y entonces Lyon dice, ni el juez de primera instancia, el juez de instancia, ni los jueces de amparo me permitieron presentar mi caso, me denegaron justicia. Y México dice, usted se defendió mal. No es que le hayan denegado justicia, es que no promovió correctamente el derecho. Y aquí la discusión es, si usted no promueve, Lyon dice, me negaron mi derecho a la justicia. Y México dice, ejercitó mal su derecho a la justicia, porque un juez no le puede conceder lo que usted no pidió o pidió mal. Si lo vemos desde muy arriba, hombre, una alegación de que me falsificaron un documento y no puedo yo hacer valer mi defensa, sí suena raro, ¿no? Y sí suena como que, ¿y por qué no le dejaron presentar su caso? Lo más razonable es que sí le den participación. Pero ya cuando vamos a la minucia, parece que no. Vamos a ver qué dice el tribunal al respecto, ¿no? Bueno, el caso es excelente y creo que estamos totalmente de acuerdo y va con lo que estábamos hablando de cuál es el estándar, ¿no? Y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en que si es que la parte se defendió mal y tuvo errores procesales, pues el Estado no debería tener responsabilidad. Ahora, en lo que no estamos de acuerdo es en… por supuesto, y me declaro absolutamente ignorante del sistema de tutelas en México, pero en el Ecuador sí ha habido un caso reciente en el que se declaró la denegación de justicia porque la Corte Constitucional dijo que no podía haber fraude, que se comentó en este panel. Entonces, creo que el bloquearse de temas procesales en el fondo puede también denegar justicia. Entonces, habría que ver muy bien en el fondo… ¿Realmente había una acción? ¿Realmente estaba disponible? ¿Por qué no la puso? ¿Se agotaron los recursos? ¿Puede ponerlos todavía? Creo que el análisis, hay muchas preguntas detrás. Ahora, yo no creo que sea imposible que tú deniegues justicia por formalismos. Creo que sí podrías denegar justicia acogiéndote a temas que sean excesivamente formales. Cuando tú estás hablando de una tutela, estás hablando del derecho fundamental
y que una corte constitucional no pueda ver un tema de fraude, un tema de falsificación, un tema de no citación, parece muy, muy complejo. Y como te digo, ha habido casos que yo conozco que han dicho si es que hubo fraude y el Estado no respondió como debía responder. Pero claro, caso a caso, y estoy de acuerdo que no podemos abusar del tema de denegación de justicia. Y la verdad es que en una nota más alegre es importante tener en cuenta de que estos son casos excepcionales, son casos en los que realmente tiene que haber algo que un tribunal considere que viola este estándar alto y no un error de la parte, eso por supuesto. Y bueno, en las buenas noticias, la Corte Constitucional del Ecuador es nueva, está cambiada, parece que está muchísimo mejor y espero que, y si la Corte Constitucional Mexicana lo resolvió porque honestamente era así y no por temas de influencias ni cosas que ofendan a la moral misma del sistema judicial, pues yo estoy de acuerdo en que hay que tener deferencia y que los procesos se ganan y se pierden también por errores procesales. Sí, es que aquí este tema está armado de una manera, ¿no? Y que es súper interesante porque, claro, viene la parte y promueve su amparo, diciendo, yo estuve mal notificado del juicio porque el documento es falso. Ese documento trae el nombre y la dirección de donde Lion puede ser emplazado a juicio para cualquier cuestión relacionada con ese convenio que cancela las garantías, ¿no? Entonces Lion dice, yo vengo a promover mi amparo en contra de la notificación, porque la notificación fue defectuosa porque el documento es nulo. Y el juez de amparo en una primera instancia dice, son dos cosas diferentes. Desde el punto, o sea, en el amparo yo solo puedo revisar si el emplazamiento cumplió con las formalidades de ley, pero si el documento es falso o no, eso es una cuestión del fondo del procedimiento que yo no puedo resolver en esta instancia de amparo. Entonces, lo único que en este amparo que usted promovió, solo puedo determinar si el emplazamiento cumplió o no las formalidades. Si usted quiere alegar, eso ya no lo dice el juez de amparo, ¿no? Pero es que si usted quiere alegar alguna circunstancia relacionada con que el emplazamiento no estuvo bien hecho, bajo el argumento de que el contrato, el documento es nulo, tiene usted un incidente o tendría un incidente dentro del juicio que es una acción diferente para poder entonces tener injerencia en ese juicio, regresar las cosas al Estado y buscar la estrategia, ¿no? Eso fue un poco lo que dijo el juez de amparo. Y esto se fue a revisión y entonces bajó y entonces… Y la pregunta que te hago, ¿la dirección era la real, sí o no? ¿Cómo? ¿La dirección era la real? No. Bueno, dice Lion que no. No sabemos. No sabemos. Dice Lion que no. Dice México que ¿yo qué? No. Yo tenía una pregunta para los dos, viendo, pues dejando establecido que definitivamente el actuar, una acción u omisión de la rama judicial puede derivar en un hecho ilícito que viole un estándar de un tratado. ¿Ustedes pensarían, tienen alguna recomendación para nuestros jueces o una buena práctica que se pueda desarrollar en un país para evitar que la rama judicial pues termine, que sus actuaciones o omisiones deriven en ello, más aún aprovechando este escenario que hay funcionarios judiciales? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué mensaje puede quedar de este panel para nuestra comunidad arbitral en Colombia? Cualquiera de los dos. Yo creo que mientras se respeten las garantías esenciales del procedimiento, no tendría por qué haber mayor tema, ¿no? Hace rato Alegría mencionó el estándar que tiene que concurrir para que haya de verdad una responsabilidad del Estado, que es que tiene que ser un error de verdad grave. Utilizando este estándar que los franceses pusieron sobre la mesa cuando hablaban sobre el orden público, que te sangren los ojos cuando lo veas, ¿no? Una cosa que te sangren los ojos, que de verdad sea una cosa lo suficientemente grave como para que pase ese estándar. Pero mientras se respete
se respeten las garantías esenciales del procedimiento de conformidad con la normativa procesal de cada país. Yo creo que estamos bien, ¿no? Estamos donde estamos. Absolutamente. Yo solo una observación que simplemente es gracioso porque en arbitraje hablamos muchísimo del due process paranoia, ¿no? De cómo los árbitros siempre están muy cautelosos para que no se bajen después en nulidad o en ejecución los jueces. Pues es gracioso porque en este caso se da lo inversa, es decir, estamos diciéndole al sistema judicial que esté atento porque puede determinar responsabilidad internacional, pero de nuevo, estoy completamente de acuerdo en que no hace falta ser perfectos, hace falta simplemente jugar by the book, siguiendo las reglas. Listo. Diana, ¿tú tenías un comentario final? Sí, sobre ese punto me gustaría comentar que, por ejemplo, ya hablando de medidas concretas, algo que se hace en el Perú y me parece súper bueno y se puede replicar es capacitación, ¿no? Es capacitación a los jueces sobre estos temas, porque la verdad pasa que a veces es por desconocimiento de los jueces que pueden fallar o otorgar estas medidas cautelares sin pensar en las consecuencias que podría tener ya a nivel internacional respecto de violación de tratados. Entonces, bueno, el sistema que existe en el Perú, el SICRESI, ¿no? Que es el sistema de respuesta frente a arbitrajes de inversión que depende del MEF, lo que hace es capacitaciones tanto a las entidades públicas que pueden ir a un CIADI y también a los jueces, para que todos sepan cuáles son las implicancias. Primero, de ir a un arbitraje de inversión y segundo, de otorgar ese tipo de medidas, ¿no? Entonces creo que ya, o sea, el hecho de que haya capacitaciones y que ya los jueces tengan todo este conocimiento de las implicancias que podría tener, las consecuencias, también de qué se trata el tratado, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros de verdad hemos leído un bit entero? Entonces, también les hacen capacitaciones respecto de cuáles son los alcances del tratado, qué tratados tiene el Perú, con qué países. Entonces, creo que sí es importante que haya pues una suerte de capacitación, ¿no? En ese sentido. Excelente. 2 minutos. No, 1. 30 segundos, 30 segundos. Es que es un foro muy interesante y esta parte es interesantísima. Cuando hablamos de jurisdicción, de judicatura y arbitraje, parecería que hay esta idea de competencia, esta idea de le estamos quitando atribuciones de un lado al otro. Pero yo creo que es totalmente al revés, es un sistema de colaboración. El arbitraje no puede funcionar sin un poder judicial que lo apoye. Y yo creo que no debemos de perder de vista por qué existe el arbitraje. El arbitraje existe antes como mecanismo de solución de disputas, antes de que se creara el concepto de Estado-Nación. El arbitraje era el método primario y la jurisdicción estatal vino después. El arbitraje se crea como una necesidad de los actores del comercio para tener una solución de controversias eficiente. Y yo creo que si el poder judicial juega un rol fundamental para que el arbitraje pueda cumplir su función, que es que los actores del comercio no tengan que pasar peleándose. Ese no es su core business, no se dedican a eso, se dedican a generar riqueza. Entonces, ayudémoslos a que sigan generando riqueza en beneficio de la economía global. Y si no, yo creo que ese es un elemento que no hay que perder de vista. Gracias, René. Bueno, nos quedan como 5 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, precisión que le quieran formular a los panelistas? ¿O queja? Sí. Un poquito de todas. Bueno, pues muy buenas tardes. Yo soy José Manuel García Rebolledo, trabajo en el despacho Foley Hoag. El despacho actualmente representa a la República del Ecuador en el caso de Merck Sharp & Dome Inter-American contra Ecuador. Hasta donde estamos enterados, el laudo no es público y el proceso continúa. Mil disculpas, el laudo está colgado por la Procuraduría General del Estado, que es de la página de la que le saqué y en público. Hasta donde el tribunal no estaba al tanto de ello, eso es noticias para mí. Me disculpo, sin embargo, yo lo encontré en la web. Sin embargo, mil gracias por la precisión. Me gustaría además, bueno, tal vez me malexpresé, el proceso aún no es público. Me gustaría hacer un par de precisiones respecto de la cuestión. En efecto, el tribunal no consideró que hubiera corrupción en el procedimiento. Correcto, sí, absolutamente. Si fue una alegación de las partes, el tribunal la desestimó. Por ahí solamente para dejar eso perfectamente claro, incluso si esos alegatos fueron elevados, tampoco
fueron en relación al peritaje controvertido. A la fecha ese peritaje va a ser necesario para determinar el quantum en la fase que proviene, y si bien el tribunal considera que hay una denegación de justicia, no fue porque el tribunal ecuatoriano y sus diversas instancias hubieran fallado erróneamente respecto a la responsabilidad de Merck Sharp and Dome en contra de MNIF o Profar, sino simplemente en el cálculo del monto a pagar. Gracias. Muchísimas gracias por tu precisión y me disculpo si es que honestamente está en la web y te lo puedo mandar. Sí, y la precisión es exacta. El tribunal dice: yo no entro a conocer de corrupción. Lo que yo digo es que esto me llama la atención y para mí cumple denegación de justicia. Y otra precisión es que no ha habido responsabilidad. Este es solamente un laudo parcial final que de lo que establece simplemente es si se cumplió el estándar. Una cosa muy distinta es que haya daños, que no haya daños, si es que hay daños, y eso absolutamente no está resuelto, y de hecho creo que va a ser bastante interesante y por supuesto este caso lo que hubo es simplemente eso, ¿no? Es justamente la discusión que tenemos, cuál es el estándar, qué tanto debes probar, y te agradezco muchísimo tus absolutamente correctas precisiones. Bueno, muchas gracias. ¿Tú tienes una pregunta? Listo. Contigo cerramos el panel. Bueno, muchísimas gracias. Realmente ha sido como muy explicativa la exposición del panel sobre cómo el arbitraje de inversión tiene en cuenta o no las decisiones del Poder Judicial dentro de los estados. Sin embargo, a mí me surge la duda, y solo pues para conocer su opinión, sobre el rol del Poder Judicial interpretando los tratados bilaterales. Digamos que es el escenario en el que una empresa inicia una acción cualquiera ante el Poder Judicial y por alguna razón surge el debate sobre si debo acudir o no a un arbitraje de inversión, o si de casualidad hay una acción paralela dentro de un arbitraje de inversión, y el juez o el Poder Judicial entra a analizar el contenido del Tratado Bilateral de Inversión. Específicamente uno lo ve quizás cuando ellos hacen mención a las cláusulas de denegación de beneficios o la necesidad por parte del empresario o del inversionista de comportarse conforme a las leyes y reglamentos que se interpreta o deriva del texto, pues, de los modelos generales que tienen estos tratados bilaterales de inversión, y está el Poder Judicial ahí diciendo: oiga, es que a mí me parece que esta cláusula del TBI, que usted debe comportarse conforme a las normas y regulaciones, pues simplemente hace que no le sea aplicable y yo me sigo manteniendo mi jurisdicción o competencia, o simplemente pues si quiere pelear acude a esa instancia, pero hace la interpretación del TBI, y si esto entonces constituye o no quizás un quiebre en el fork in the road, porque me dicen, usted puede acudir tanto a sus cortes locales como puede acudir ante un arbitraje de inversión para decidir una disputa de inversión, pero entonces si el juez decide conforme el Tratado Bilateral de Inversión sobre si aplica o no una cláusula de negación de beneficios, pues ¿será que está resolviendo una disputa de inversión en los términos del fork in the road, o será que está quizás quitándole el pedacito del competence al tribunal arbitral que puede o no existir, o puede estar o no en marcha en ese punto en específico? No sé, pues de pronto ustedes qué opinan, si lo han visto en sus países, o más o menos como esa relación a la reversa. Yo quisiera referirme a esta pregunta que parece interesantísima, tal vez con dos puntos centrales. Lo primero es que yo creo que existe todavía una confusión entre cuál es el alcance de la interpretación y quién puede ser el intérprete de un tratado. El artículo 31 de la Convención de Viena, pues lo que dice es que la interpretación puede venir de cualquiera
básicamente, no necesariamente del órgano convencional que ha sido investido de la capacidad de emitir unas interpretaciones con unos efectos específicos. Yo creería que la interpretación que hace un juez doméstico, así sea la corte más alta o un órgano de cierre de un tratado bilateral de inversiones, pues tiene efectos de una interpretación semi-autorizada o de una interpretación autorizada en los términos generales. No de una interpretación auténtica, porque la interpretación auténtica vendría de los propios estados partes, que no son, digamos, que los representantes de los cuales no son los órganos judiciales, y en esa medida pues esa interpretación auténtica normalmente está reflejada en una comisión bilateral, que es un órgano previsto en el tratado. Pero incluso hay una confusión adicional con la interpretación que emiten los tribunales arbitrales inversionista-Estado. Esa también es una interpretación autorizada en el marco de la controversia. No quiere decir que ya un punto que haya sido interpretado por el tribunal bajo un tratado bilateral de inversiones específico tenga efectos para todos los demás arbitrajes de inversión que se inicien bajo ese tratado. Entonces yo creería que la pregunta, digamos, exige estas precisiones, y yo no lo vería como un tema de fork in the road bajo este supuesto de que son solo interpretaciones autorizadas, no interpretaciones auténticas, digamos, iguales a las que emitiría el tribunal en el sentido, digamos, formal. ¿Alguno más? ¿Tiene alguna opinión? ¿No? Bueno, creo que con esto cerramos el panel. Dime. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación y por la atención. Muchas gracias a nuestros conferencistas por sus intervenciones y a nuestro moderador por su apoyo. A continuación, invitamos a la doctora Alejandra Gómez Moreno, presidenta del Consejo Directivo de la Red Juvenil de Arbitraje, a brindarnos unas palabras para el cierre de este evento. Quiero dar un reconocimiento especial a cada uno de ustedes por haber creído en esta iniciativa del segundo congreso de la Red de Arbitraje Juvenil, al doctor Mauricio González, que fue su idea crear esta red, y espero que hayamos cumplido con el trabajo que nos encomendó, al doctor Juan Pablo Cárdenas, a los funcionarios de la rama judicial que nos acompañaron, a los funcionarios del CAC, a Víctor, Paola, Susana, Ana María Inestrosa, Rafael Piso, a Daniela, nuestra excelente maestra de ceremonias, a los panelistas que vinieron de otros países que creyeron en esta iniciativa, a los miembros del Consejo Directivo, que sin duda fueron los precursores del éxito de este congreso, cada uno de ellos con sus virtudes, con sus cualidades, que estuvimos trabajando durante varios meses en este segundo congreso, y esto es el fruto del trabajo de ellos. Yo les pediría un aplauso para los miembros del Consejo Directivo. Creo que esta red ha logrado tener un impacto a nivel regional e internacional. Muestra de eso es la presencia de los panelistas de gran nivel en el mundo del arbitraje. Detrás de todo este evento estuvo un trabajo incansable de discusiones y retos para que este evento tuviera éxito. Después de esto, como presidente de la red, les aseguro que vamos a tener en cuenta todas las sugerencias, perdonen todo lo malo que pudieron ver en este evento. Seguimos trabajando para el tercer congreso, que desde ya, como anunció el doctor Mauricio esta mañana, ya lo tenemos en mente, y por supuesto estamos abiertos a todas las sugerencias que ustedes tengan. La idea es continuar mejorando y trabajando para que esta red promueva un espacio de crecimiento profesional y seamos el relevo generacional que demandan los actuales precursores del arbitraje, y es un reto ser el relevo de ellos, pues somos conscientes del gran legado que cada uno de ellos está dejando. Muchas gracias.